Nur Jorquera Trascastro, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga y quiero presentar, dentro del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, la investigación que tiene por título Relación entre marcas y luchas sociales, publicidad con temática trans. La publicidad es una de las formas de comunicación que más presencia e importancia tienen en el panorama mediático, económico y social, ya que posee un fuerte carácter de socialización, contribuyendo en la perpetuación de pautas de comportamiento, modelos sociales y valores. En la actualidad, la estrategia publicitaria se basa en generar una conexión emocional con la audiencia. Además, en un contexto social marcado por la lucha y defensa de los derechos humanos, las marcas adaptan sus discursos y prestan atención a las reivindicaciones populares, a fin de establecer un vínculo con el público. El objetivo principal de esta investigación es analizar la manera en la que la publicidad se ha implicado en la lucha del colectivo trans, observando la relación que la marca establece con el sujeto representado. A fin de lograr este propósito, lo más importante será identificar posibles conexiones entre las problemáticas a las que el colectivo trans manifiesta enfrentarse y lo mostrado en el comercial. La hipótesis de la que partimos es que la representación de la comunidad trans en publicidad muestra una conexión con las reivindicaciones del colectivo, dándoles voz y acercando al público a la realidad de estas personas. Aún así, se prevé que pueda existir una cierta fijación con los temas relacionados con la imagen y el cuerpo, prestando menos atención a aquellas problemáticas que poco o nada tengan que ver con el físico de los protagonistas. Aplicaremos una metodología cualitativa, haciendo un análisis del discurso de 10 spots publicitarios, emitidos alrededor del mundo en los últimos 5 años. Los comerciales se analizan siguiendo el modelo del semiólogo francés Roland Barthes. Se atiende, por una parte, al significado denotativo de las piezas, esto es lo explícito, lo que se ve en pantalla, y por otra, al significado connotativo, que se refiere a la interpretación que sugiere un contenido. Con el fin de profundizar en el significado connotativo, tendremos en cuenta el concepto de eficacia cultural, acuñado por la profesora Nosaldás, que permite adelantar el impacto que tendrán los mensajes que se lancen en las campañas. Por otra parte, Nosaldás aplica un modelo para analizar estos mensajes, en el que describe dos maneras contrapuestas de mostrar la realidad de un colectivo y de relacionarse con el sujeto representado, utilizando un estilo promocional, cuando se lleva a cabo el discurso desde la compasión o la superioridad, con el fin de crear una emotividad, o empleando un estilo expresivo, cuando quedan reflejadas las causas estructurales que generan una realidad atendiendo a su complejidad. El spot Deja los regalos hablar forma parte de la campaña navideña lanzada en 2016 por una tienda danesa especializada en electrónica. Vemos a una familia reunida en el salón de su casa, abriendo los regalos de Navidad. Una adolescente trans está sentada en el sofá y parece incómoda. Uno de los familiares, quien parece también algo nervioso, le regala a la chica unas planchas del pelo. Tanto la concepción del colectivo como la relación que se establece con el sujeto presenta un estilo promocional. La situación es plasmada de una manera bastante pasiva. Vemos a la protagonista muy encerrada en sí misma y ansiosa, lo que provoca al espectador compadecerse de ella. Se puede apreciar una intención por parte de la marca en buscar emotividad, algo usual en las campañas navideñas. Podemos percibir una perpetuación de los roles de género, al ser la belleza y el cuidado del cabello el centro del relato. Cabe decir que no siempre que se presenten situaciones relacionadas con la imagen vamos a estar ante un discurso superficial, ya que la imagen es una forma más de expresión, pero en este caso no se le da demasiada profundidad. Es cierto que el comercial da un mensaje positivo, de aceptación, por lo que se puede considerar que integra objetivos de eficacia cultural, si bien es cierto que parece estar más enfocado a personas cisgénero que tengan en su entorno a una persona trans, promoviendo que les tiendan una mano si están pasando por un momento duro a la hora de reconocer o mostrar su identidad de género. Vamos a la campaña Gender Free Internet lanzada para el Copenhagen Pride de 2017. El comercial presenta un formato de cámara oculta, en el que dependientes de distintos establecimientos preguntan sin ningún motivo por el género de los clientes. Estos se quedan confundidos, cortados y sin saber muy bien qué contestar. El spot muestra un estilo expresivo al visibilizar la falta de sentido que tiene el interés por saber el género de alguien en muchas ocasiones, algo que ocurre constantemente en Internet. Cuando llevamos esta situación al terreno del cara a cara, las personas cis pueden empatizar y darse cuenta de lo violento que resulta cuestionar el género de alguien sin ninguna razón. Tanto en la página web del Copenhagen Pride como en la descripción del vídeo de YouTube aparece un mensaje que insta a la audiencia a unirse al movimiento Gender Free Internet, cuyo objetivo es que se eliminen las casillas relacionadas con el género cuando se navega por Internet. En definitiva, se puede afirmar que el comercial incluye objetivos de eficacia cultural.
Ahora vemos el spot Juana, lanzado en 2018 por Zonajobs, una app de búsqueda de empleo. En este se muestra el día a día de una mujer trans. Se prepara para ir a trabajar, llega a la oficina. Estas escenas están acompañadas por una voz en off a través de la cual la protagonista dice frases como «A muchos les molesta como soy, les cuesta aceptarme». Tras esto, la protagonista deja su puesto y encuentra, a través de la plataforma Zonajobs, otro trabajo en el que es feliz. Finalmente, la voz en off concluye: «En mi nuevo trabajo, nadie cree que lo mío sea un problema. Ahora puedo ser como soy. Así, impuntual. ¿O de qué pensabas que estaba hablando?». En este momento, la persona que ve el spot se percata de sus propios prejuicios y se da cuenta de que ha atribuido los problemas que la chica tenía en su ambiente de trabajo directamente a su identidad. En ocasiones, la representación o el concepto que tiene la sociedad sobre los miembros de este colectivo se reduce al hecho de ser una persona trans, sin tener en cuenta que se trata de gente con sueños, aspiraciones, inquietudes y preocupaciones que poco o nada tienen que ver con su identidad de género. El anuncio nos hace conscientes de este hecho, por lo que podemos advertir que en la pieza se ha hecho uso de un tono expresivo y que el comercial incluye objetivos de eficacia cultural. Vamos a la campaña de 2019 El pelo no tiene género, realizada por la marca Pantene. En el spot se entrevista a Ángela Ponce, la primera mujer transgénero que logra convertirse en Miss Universo España. A lo largo del spot, la protagonista relata su experiencia personal como mujer trans, destacando lo confuso que fue darse cuenta de su propia realidad en la infancia al carecer de referentes. Tanto la concepción de la realidad del colectivo como el tipo de relación que se establece con él se lleva a cabo de una manera expresiva, ya que se expone la confusa situación a la que se enfrentan los niños y las niñas trans durante su infancia debido a la falta de modelos a seguir. Ángela se remonta a esos años en los que estaba perdida y hace ver que las personas que se encuentren en ese punto no están solas. En conclusión, se puede considerar eficaz culturalmente. Continuamos con la campaña Fair Shave, lanzada por Gillette en 2019. El spot presenta a Samson, un adolescente que cuenta su experiencia como chico trans. El protagonista relata la confusión que vivió durante su infancia y el enorme deseo que tenía por transicionar. Tras esto, vemos una escena del chico afeitándose por primera vez, mientras su padre le enseña a hacerlo correctamente. Tanto la concepción de la realidad del colectivo como la relación que se establece con el sujeto se hace a través de un estilo expresivo. A pesar de tratar también temas relacionados con el aspecto físico y la aceptación familiar, como pasaba en el caso del primer spot, en este caso sí que se le da profundidad, explicando el contexto y la trascendencia que tiene este momento para el protagonista. Por otro lado, vemos cómo el padre lo acepta con total naturalidad, por lo que se puede concluir que el comercial es eficaz culturalmente. Pasamos a la campaña Tu propósito del grupo Adecco, estrenada en 2019. En el spot se presenta una escena de entrevista en la que la conversación toma un carácter profundo y se acaba reflexionando sobre las aspiraciones y el propósito vital de los entrevistados. Posteriormente, la entrevistadora descubre su identidad como mujer transgénero y afirma: «Los cambios son duros, pero son muy bonitos cuando los consigues». Con respecto al significado connotativo, se aprecia un estilo promocional, ya que hay una evidente intención por crear emotividad. Por otro lado, no existe conexión alguna con ningún requerimiento específico del colectivo, ya que simplemente se toma la figura de una mujer trans para inspirar a los demás. No podría decirse que este spot integre objetivos de eficacia cultural, pues no se ha atendido a la complejidad social ni personal de lo que puede suponer una transición. En la campaña de Médicos del Mundo llamada Que no te brillen los prejuicios, estrenada en 2020, se representa una escena en la que varias mujeres trans acuden a una entrevista de trabajo y el entrevistador dice frases como: «A mí me sabe fatal, pero es que yo conozco muy bien a mi empresa y sé que mis clientes no se sentirían cómodos con alguien como tú, porque ¿tú qué eres? ¿Un hombre o una mujer?». Tras esta última pregunta se nos ofrece el dato de que el 80% de las mujeres trans están excluidas del mundo laboral. Tanto la concepción de la realidad del colectivo como el tipo de relación que se establece con él se lleva a cabo de una manera expresiva, ya que se muestra un problema estructural, el preocupante porcentaje de paro en mujeres trans. El trabajo es un derecho básico, una herramienta de la que se está privando a las mujeres trans por razones directamente ligadas a su identidad. En definitiva, se puede considerar que el spot integra objetivos de eficacia cultural, ya que se expone una gran problemática y además destaca todos los prejuicios que la generan, su raíz. Continuamos con el spot de la cadena Starbucks Every Name Has a Story, lanzado en 2020. Este relata la historia de un joven trans, al que vemos en distintas situaciones de su vida cotidiana en las que es llamado por su nombre de mujer, con el que no se identifica. Sin embargo, llega un momento en el que el chico entra a un Starbucks y cuando el dependiente pregunta por su nombre para escribirlo en la taza, el protagonista responde que se llama James.
Para los miembros del colectivo trans, cambiar de nombre supone una nueva vida. Cuando se está en un proceso de transición, a pesar de que la familia y el entorno acepten de buen grado la situación, existen una serie de situaciones incómodas a las que habrá que enfrentarse, ya sea a la hora de relacionarse con instituciones, si aún no se ha podido cambiar el nombre de documentos oficiales, o bien porque la persona se encuentre con alguien con quien no ha tenido trato en mucho tiempo y la persona desconozca la situación. Esta problemática queda muy bien reflejada, por lo que se puede advertir un tono expresivo. Por otra parte, Starbucks ha incorporado en su página web un espacio donde comparte historias inspiradoras en las que personas trans cuentan cómo eligieron su nuevo nombre, por lo que se puede concluir que el comercial es eficaz culturalmente. Proseguimos con la campaña de HBO Referentes, estrenada también en 2020. En ella se muestra un joven trans que, a modo de monólogo interior, reflexiona sobre la falta de referentes y lo doloroso que es fingir ser alguien que no eres para encajar. Tanto la concepción de la realidad del colectivo como la relación que se establece con el sujeto se hace a través de un estilo expresivo, ya que se plasma la importancia que tienen los referentes en el desarrollo de un individuo. Estos son esenciales ya que la cultura nos ayuda a crear una concepción de cómo es el mundo, las personas y las relaciones que se establecen entre ellas. A través de las obras audiovisuales se puede encontrar un espejo en el que reflejarse, pero si estas representaciones solo muestran una realidad normativa y sesgada, los individuos que se salen de esta norma quedan, en cierta forma, huérfanos. El análisis de los referentes es un tema muy estudiado y de gran profundidad académica, pero en apenas 1 minuto y medio el comercial consigue dar pinceladas sobre su importancia, por lo que se puede afirmar que el spot integra objetivos de eficacia cultural. Por último, concluimos con la campaña Cambios, lanzada en 2021 por Wallapop. Esta cuenta la historia de Lola, una joven trans que ha puesto a la venta una serie de objetos que la han marcado a lo largo de su vida. Tanto la concepción de la realidad del colectivo como la relación que se establece con el sujeto representado se hace a través de un estilo expresivo, ya que se describen diversas problemáticas: la falta de referentes, la incomprensión que sintió durante su infancia por parte de su entorno, las burlas a las que se vio sometida cuando rompía los roles que supuestamente debía seguir. El sujeto se nos presenta de una manera empoderada, ya que, aunque en un momento hubiera vivido situaciones de frustración, la protagonista se encuentra en otro punto de su vida completamente distinto y se siente orgullosa de la persona que es. Esta campaña ha concedido un espacio en el que una persona trans puede contar en primera persona y de manera distendida su historia, lanzando un mensaje de apoyo y reivindicación, por lo que se puede concluir que el comercial integra objetivos de eficacia cultural. Como conclusión final, la hipótesis principal es acertada, pues la mayoría de spots analizados presentan una conexión clara y directa con alguna demanda del colectivo trans. Cabe destacar el hecho de que se ha repetido en varias ocasiones el formato de entrevista. Esto muestra, por un lado, que las marcas no se estaban apropiando de la lucha social simplemente con fines comerciales, sino que han generado un espacio en el que darles voz a las personas implicadas. Por otra parte, se genera una sensación de cercanía, como si se estuviera conversando con la otra persona. Los resultados muestran una tendencia por parte de las marcas a dar un mensaje reivindicativo, tendiendo un puente entre el público y las personas trans al mostrar distintas dificultades a las que se enfrentan en el día a día, tanto en el ámbito público como en el privado. Es cierto que los temas relacionados con la imagen y el cuerpo son recurrentes, pero se profundiza mucho más de lo esperado en otras cuestiones como son la falta de referentes, la exclusión laboral, la aceptación por parte del entorno y la autoestima. Espero que esta comunicación haya sido de su interés. Si tienen alguna pregunta o desean hacer alguna aportación, les invito a hacerlo a través de la plataforma del Congreso o bien a través de mi email nurjtrascastro@gmail.com. Muchas gracias por su atención.